Bien, vamos entonces ahora, una vez que hemos visto esta parte ya de algunos aspectos legales y tributarios que deben ser tomados en cuenta, vamos a entrar a ver una última parte que tiene también efecto directo sobre las proyecciones que se vayan a hacer en el funcionamiento de la misma empresa, de la institución o del proyecto de inversión, el emprendimiento que se esté realizando. Esto tiene que ver con aspectos administrativos y organizacionales que deben ser tomados en cuenta al momento de hacer la evaluación y elaboración de proyecto y que de manera similar al tema de aspecto legal, jurídico legal y tributario, es también descuidado muchas veces y genera sobredimensionamientos, genera muchas veces gastos administrativos innecesarios. Aquí es bueno hacer un pequeño paréntesis antes de seguir. Hay dos tipos de gastos en toda empresa. Están los gastos operativos, que están directamente relacionados con la generación del servicio o producto, y hay gastos administrativos, que también se llaman gastos indirectos o costos indirectos, que tienen que ver con el soporte organizacional y administrativo que permite el funcionamiento de las empresas, ¿no? Muchas veces hay un descuido al considerar adecuadamente la parte administrativa y organizacional. Y de hecho, el no tomar en cuenta esta parte, que es muy importante en las empresas una vez que éstas empiezan a operar, puede llevar a tener efectos negativos sobre las inversiones y sobre los costos de operación. Un proyecto de inversión debe siempre tener una parte de análisis de cómo va a funcionar la parte administrativa y organizacional de la empresa, porque al final esa parte es la que va a garantizar las proyecciones, el cumplimiento de metas, las negociaciones, las compras, etcétera, de un proyecto, ¿no? De hecho, en la parte administrativa y organizacional también se incorpora aspectos de los recursos humanos, de la dotación de materia prima, sistemas de dotación de materia prima, etcétera, etcétera, que de hecho, si no se diseña adecuadamente, pues va a generar problemas en la empresa y de hecho va a hacer que el proyecto mismo y los objetivos del proyecto mismo no se cumplan adecuadamente. Y deben ser considerados en el proceso de evaluación y elaboración del proyecto porque forman parte de las proyecciones de gastos que se van a tener en el mismo proyecto, ¿no? Entonces, siempre se recomienda que se haga una simulación de cómo va a funcionar el proyecto. Esto es hacer todo el diseño administrativo y organizacional, que puede no ser el definitivo, evidentemente, pero sí se debe pensar en la estructura esencial, en la estructura básica, y ver cómo este aparato administrativo y organizativo va a influir sobre los flujos económicos y financieros de la empresa, ¿no? Además, hay que tomar en cuenta que al momento de hacer este estudio, así como el momento en el cual estamos diseñando el tamaño de la planta productiva o la planta transformadora
o del lugar donde se van a generar los productos y o los servicios, también se debe tomar en cuenta cuáles van a ser las inversiones necesarias para que funcione esta parte administrativa y organizacional, ¿no? Porque de hecho van a formar parte de las inversiones que se van a realizar. Es más, al momento de hacer el diseño de la estrategia comercial, se debe también considerar cuáles van a ser los efectos de imagen de marca sobre las inversiones en cuanto a la creación de las oficinas y equipos que se van a realizar, no solo para la planta misma de operaciones, sino también para la parte administrativa, ¿no? Es común para nosotros distinguir una serie de logos, de colores, etcétera, que deben ser pensados, pues, si ustedes se fijan en lo que les estoy, en la pantalla que les estoy compartiendo, en la parte de arriba, donde está el cursor, van a ver que ese es el logo de Infocal, de la Fundación Infocal, y ese es un logo a nivel nacional, y tiene ciertos colores, y de hecho, es muy común que cuando se maneja imagen de marca para posicionar los productos y para posicionar la empresa, pues las mismas oficinas, los mismos edificios, la misma planta donde se estén produciendo los bienes y servicios, pues tengan ciertos colores y respondan a ciertas características que les distingan de otros. Aún, fíjense, aún cuando se esté hablando de proyectos para micro y pequeñas empresas, estos aspectos administrativos organizacionales también son importantes. Fíjense que es muy común, sobre todo en las micro y pequeñas empresas, que la mayor parte de las veces el propietario es al mismo tiempo el trabajador de la empresa. Muy común que se excluyan los gastos de remuneración al trabajador, así sea él el propietario. De hecho, toda persona que trabaja debe recibir un salario, debe ser remunerado, ¿no? Entonces, debe considerarse estos aspectos en esta parte administrativa y organizacional. Y no está fuera de lógica que aunque se haga un emprendimiento de un comercio pequeño y demás, se generen ciertos juegos de imágenes que distingan a ese comercio respecto a los otros. Y es en este momento que deben ser considerados, en este momento del estudio administrativo y organizacional de la empresa, ¿no? Entonces, si bien es evidente que cada proyecto que se realice, aunque sea en el mismo rubro, tiene sus propias características, tiene sus propias tipicidades, ¿no? Que no solo responden a aspectos temporales y geográficos, sino también incluso a aspectos subjetivos de cómo el propietario decide encarar un proyecto de inversión. Existen al momento de considerar la parte administrativa organizacional, pues teorías que son mundialmente aceptadas y que guían adecuadamente en lo que es el diseño tanto de la parte administrativa como organizacional, que deben ser tomados en cuenta porque además han demostrado que son exitosos, o sea, básicamente todas las empresas en el mundo que tienen una formalidad en cuanto a su administración y organización, pues de alguna manera deben considerar estos aspectos, ¿no? Básicamente hay dos enfoques teóricos que son los que más se utilizan. Por un lado tenemos la teoría que es conocida como la teoría clásica de la administración y organización de empresas, que fue
propuesta por Henry Fayol como principal autor, aunque hay otros autores que posteriormente han ido haciendo adecuaciones a esta teoría, pero que básicamente es la misma, que concibe que los principios al momento de organizar y generar una empresa deben tomar por lo menos estos 4 principios. El de la división del trabajo para lograr la especialización. No es concebible que una persona lo haga todo, ¿no es cierto? Puede hacerlo, pero lo más probable es que en la medida que la producción o la prestación del servicio sea más compleja, pues no va a realizar con la misma eficiencia todas las actividades y por tanto es necesario que se vaya haciendo una división del trabajo en función a los niveles de especialización que se requieren para la generación del producto bien, ¿no? Un buen, ¿qué les digo? En el caso de las pequeñas empresas, un buen metalmecánico no necesariamente es el mejor vendedor, ¿no? Y un metalmecánico no necesariamente va a ser quien haga las declaraciones contables e impuestos. Entonces, fíjense, aún en estos aspectos que aparentemente son de pequeñas empresas, es necesario hacer ciertas divisiones en el trabajo en función a los niveles de especialización de los servicios, insumos y actividades que va a tener la empresa, ¿no? Entonces, a eso se refiere Henry Fayol en este principio. Luego dice que toda organización debe tener un principio de unidad en la dirección que garantice el cumplimiento de los objetivos de la empresa o del emprendimiento. Hay un dicho común, ¿no? Ninguna empresa funciona bien si tiene 2 cabezas. Y este principio es básico, ¿sí? Tiene que haber una eh, claridad de quién dirige, quién administra. Esta tiene que tener además una unidad en torno al objetivo que se busca. No estamos hablando en función a cargos jerárquicos, sino estamos hablando a que debe haber sí un administrador, un director, un gerente, gerente propietario, no importa, que sea el que dé la cabeza de esta pirámide, pero que trabaje y que haga que el resto del personal, sea ejecutivo, sea operativo, eh, trabaje en función a un objetivo común, ¿no? Y que todos estén imbuidos de ese objetivo común. Un tercer principio que plantea Henry Fayol es el principio de la centralización, que en realidad esto permite dar el equilibrio entre lo que es una empresa en función a actividades totalmente descentralizada o que esté diversificada y que tenga actividades en diferentes puntos y que por tanto se esté generando una descentralización, pero que ésta esté adecuadamente ordenada, organizada y no esté dejada a como les diría, un poco al buen criterio, a las circunstancias, sino que deberá estar pensada de antemano, ¿no? Esto pasa incluso por si se va a pensar en, por decirles, separar una parte donde se van a tener las materias primas, otra parte donde se van a hacer procesos, otra parte donde se va a comercializar, o incluso llegar a pensar si va a haber una unidad en cuanto a la fábrica, pero va a haber una dispersión en cuanto a la comercialización, donde no haya solo una agencia, sino hayan varias sucursales. Fíjense, este principio de centralización lo que hace es eso, dice, se debe ordenar en función a esta unidad de dirección y objetivo común, cómo va a funcionar la empresa, ¿no? Y finalmente un último principio que plantea Henry Fayol, que es el principio de autoridad y responsabilidad. Dice, debe haber una relación directa entre las responsabilidades que se tienen y la autoridad
formal que se tiene dentro de la empresa, ¿no? Es a partir de este principio de autoridad y responsabilidad que se generan los procesos de formalización de las empresas, de las instituciones, y que definen, por ejemplo, el organigrama y las funciones que están relacionadas con el organigrama, y que a partir de este principio deben tomarse en cuenta, ¿no? Por el otro lado, con premisas muy similares, tenemos a Max Weber, que es más actual que Henry Fayol, y que en su teoría de la organización burocrática, él indica más que principios, dice, toda organización, toda empresa debe pensar previamente y debe tener claridad previamente sobre las estrategias que van a regir las relaciones al interior de la empresa y cómo ésta va a ser organizada, ¿no? Y plantea cuatro estrategias al momento de pensar en la organización. Dice, por un lado, la división del trabajo, que ya la hemos visto de qué trata. Por el otro lado, la coordinación de las tareas. No puede haber, él dice, dos personas o dos segmentos o sectores de una misma empresa que estén haciendo lo mismo, que estén duplicando esfuerzos, ¿no? Tiene que haber una suma de esfuerzos que minimicen el costo, maximicen la eficiencia y la calidad, y que se evite sobre todo la duplicidad de trabajos, pero debe haber una coordinación perfecta. 3, Max Weber habla sobre la importancia de la delegación de autoridad, un aspecto que en muchas empresas, aunque tienen estructuras formales constituidas, no existe, y eso genera trabas porque a veces todo se quiere concentrar en una sola instancia, cuando en realidad la dinámica de las empresas, la dinámica del mercado, y sobre todo en función al tamaño de la empresa, pues debería haber una estructura de delegación de autoridades donde exista una formalidad en cuanto a la autoridad que se tiene, las obligaciones que se tienen y las atribuciones que se tienen respecto a eso, ¿no? Y finalmente, lo que tiene que ver con el manejo impersonal y formalista del funcionario. A este respecto, Max Weber dice que se debe necesariamente determinar cuáles son los límites y alcances de las actividades de cada funcionario. Y esto debe estar explicitado, no puede estar oculto, de manera que no importa la persona que ocupe cierta función dentro de la estructura de la organización, tenga claridad de qué es lo que debe hacer y qué se espera de la actividad que él va a realizar y cómo él va a aportar a su actividad laboral. Entonces, esto debe estar necesariamente explicitado, ¿no? Bueno, en la práctica les comento que ambos diseños, tanto el de Henry Fayol como el de Max Weber, se practican, no necesariamente de una manera formal, de decir, ahora voy a aplicar los principios de Fayol o las estrategias de Weber, pero sí se las hacen y es importante que se las hagan, ¿no? Es más, en la práctica, estas dos teorías, que son las teorías más grandes y más difundidas de la parte administrativa organizacional, se las maneja incluso de manera ecléctica, o sea, se las entremezcla, porque en muchos casos no es posible hacer una división total, o la misma forma y funcionamiento de la organización hace pues que se tenga que tomar en cuenta un poco del uno y un poco del otro para que esta organización funcione con mayor eficiencia, ¿no?
Entonces, al momento de hacer el diseño, es bueno que nosotros vayamos tomando en cuenta estos aspectos, de manera que al organizar y determinar la estructura organizacional, pues se sea altamente eficiente, pero se sigan ciertos principios administrativos científicos que garanticen precisamente un adecuado funcionamiento de la institución, de la empresa, ¿no? Esto además se va a complementar con algo que debe estar orientado hacia el cumplimiento de los objetivos del mismo proyecto, ¿no? Y que tienen que ver cómo nosotros vamos a ir priorizando la forma de organización para que se cumplan estos objetivos. Y de ahí es que surgen algunos aspectos que deben ser tomados en cuenta para poder garantizar que esta parte administrativa pues funcione adecuadamente, ¿no? Y aquí surgen tres variables que van a ayudar a que la gestión de la organización pues sea eficiente, que sumado a los otros aspectos y principios y estrategias que hemos visto, van a permitir adecuar o hacer que la organización sea adecuada para lo que se pretenda lograr. ¿Cuáles son estas variables que deberán tomarse en cuenta y que el evaluador, el elaborador de proyectos debe tomar en cuenta al momento de haciendo el diseño de la parte de funcionamiento de esta simulación de la función administrativa y organizativa, ¿no? Por un lado, las unidades organizativas, por otro lado, los recursos que se requieran, tanto humanos, materiales, financieros, y por el otro, los planes de trabajo que van a dirigir y van a organizar precisamente a el funcionamiento de la empresa, ¿no? De hecho, a partir de esto tenemos que empezar a entender que al momento de ir ordenando y organizando el funcionamiento de la empresa, eh, no puede dejarse nada, absolutamente nada, con criterios aleatorios o con supuestos, sino deben ser explicitados, deben ser organizados, adecuadamente planificados, ser susceptibles de ser controlados y evaluados. Esto implica que cada actividad, cada operación que se va a realizar deberá ser programada, deberá ser planificada, deberá ser oportunamente coordinada en relación a otras actividades que se van a realizar, ya sea en paralelo, antes o después, pero además deberán estar sujetas a procesos de evaluación y control, es decir, para ver si realmente se está cumpliendo lo que se pretende cumplir, que al final este aspecto determina un enfoque de calidad respecto al proceso mismo que se está realizando en la empresa. Entonces, al ir considerando estos aspectos, pues el evaluador de proyectos irá pensando en la mejor estructura organizativa que va a permitir cumplir cada una de estas tareas, cada una de estas operaciones, cada una de estas actividades de la manera más eficiente, o sea, cumpliendo lo que planteaba Fayol y lo que planteaba Weber, que haya división del trabajo, que no haya superposición de tareas, que haya una coordinación, etcétera, etcétera, ¿no? De manera que si bien van a generar un gasto para la empresa, este gasto sea el mínimo posible. De manera que las inversiones sean lo más eficientes, que los costos y gastos de operación y administrativos sean los más bajos posibles, garantizando una mayor venta y un mayor beneficio. Es decir, que se pueda lograr una mayor rentabilidad a la actividad.
Pero además, una de las grandes ventajas de hacer este tipo de trabajo y que deben hacerse antes y como parte del proceso de elaboración es que va a permitir ajustar la misma cuantificación de las inversiones que se vayan a realizar y de las operaciones y de los recursos que se van a pensar, ¿no? De inicio podemos tener una idea del tamaño, del dimensionamiento, la cantidad de gente y demás que va a ser necesario contratar, pero al momento de hacer este estudio administrativo organizativo, nosotros iremos evaluando realmente cuál es la mejor estructura organizacional que se va a tener, cuál va a ser la que responda mejor a los objetivos de la institución, ¿no? De manera, de manera que los gastos en los que se incurran sean, pues, como decía, los menores, ¿no? Además, el hacer este estudio va a permitir algo que es muy común muchas veces en diferentes empresas. Por un lado, podemos tener criterios tradicionales de cómo debería organizarse una empresa. Normalmente pensamos que una empresa debe ser piramidal, donde está el gerente, están los subgerentes, están los directores, están los jefes de área, pero sucede que al hacer este estudio en función al tipo de trabajo que podemos estar haciendo, podría ser que tengamos que llegar al diseño, por ejemplo, de organigramas circulares, donde si bien hay un jefe, un gerente, que puede ser el propietario, un CEO, un director general, que es quien está al centro, pero exista movilidad en cuanto a las funciones y actividades que se desarrollen, lo que permita una mayor flexibilización de la empresa respecto a las necesidades del mercado y a los requerimientos del mercado. Esto puede y a la larga regularmente sucede que cuando una estructura es piramidal es muy rígida y implica gastos administrativos fijos muy altos. En cambio, cuando lo que se hace es adecuar la estructura organizacional a las características del mercado de mediano y largo plazo, pues termina siendo que los gastos administrativos y fijos resultan ser más bajos, mucho más eficientes. Pero hay que ver, o sea, el estudio que se realice en este sentido es el que va a determinar en qué medida se va a organizar esta estructura organizacional, cómo va a responder, cómo se van a departamentalizar, cómo se va a hacer una división del trabajo, quiénes van a estar a cargo de ciertos aspectos de control, quiénes van a estar eh, haciendo seguimiento, quiénes van a estar haciendo una evaluación, ¿no? Entonces es importante ver estos aspectos y que no deben resultar ni ser consecuencia de un criterio subjetivo. Es evidente que tiene que haber una idea inicial, pero a partir de esto se empieza a aterrizar en estas características que van a determinar tener una estructura organizativa más eficiente en función a los objetivos que debe cumplir la empresa, ¿no? Al hacer este estudio también con certeza se va a empezar a identificar que la estructura misma de la empresa puede ser que requiera una administración centralizada o requiera una administración descentralizada, ¿no? Eh, o algo que es muy común, que se piense en la terciarización de ciertos aspectos de la administración, lo que puede, sobre todo en el caso de Bolivia, liberar de ciertas obligaciones de largo plazo, sobre todo en el aspecto de la legislación laboral, ¿no?
Esto es muy importante que se tome en cuenta, pues va a permitir que la empresa funcione mejor, tanto en su coordinación como en su desempeño, en lo que hace a la supervisión y generación del servicio y del producto. Y va a también hacer y tener efecto en el dimensionamiento que pueda tener la empresa, ¿no? Eh, este aspecto eh, también va a ayudar a que en el mediano plazo todo lo que sean aspectos relacionados con la dirección, el control de las diferentes partes o fases productivas de la empresa, tiendan a ser más eficientes. ¿Ya? Ya les decía, nosotros, sobre todo en Bolivia, estamos muy acostumbrados a esquemas tradicionales piramidales de las instituciones y trabajamos mucho con aspectos, muy poco con aspectos relacionados con principios de delegación y descentralización de acciones, de direcciones y controles. El estudio de mercado y el estudio administrativo y organizacional aquí se conjuncionan y permite evaluar cuál es la mejor estructura que nosotros vamos a dar en nuestra empresa. Si en el estudio de mercado se ve que es conveniente que, por ejemplo, la planta de acumulación de materias primas esté en un lugar geográfico, que la planta de producción esté en otro lugar geográfico y que la parte de comercialización se encuentre en otro por el tipo de funciones que se tiene, pues el tener una empresa totalmente piramidal puede resultar siendo un conflicto. Ahí habrá que ver que lo mejor probablemente es delegar niveles de autoridad, de dirección y de control a los diferentes departamentos, ¿no? En la parte de almacenes, de insumos, materia prima, etcétera, pues habrá que poner un equipo o una persona responsable, en la parte de producción otra, en la parte de comercialización otra, y probablemente tener un cuarto equipo que haga solo temas de generación de información para la mejor administración de todas estas unidades, ¿no? Entonces, ahí es que el estudio organizacional, pues, debe ser muy preciso al ir identificando esta parte de la estructura organizacional en base a esos principios y estrategias y características que se han mencionado. No se puede descuidar ninguna. ¿Ya? No es conveniente asumir que una es más importante que la otra, o que alguna podemos dejarla a un ladito y ver qué es lo que ocurre. Ese es uno de los mayores errores que se tiene en la evaluación de proyectos de inversión, el dejar variables sin ser suficientemente consideradas, que a la larga terminan afectando la estructura organizacional, pero lo más serio, terminan afectando la estructura de costos de la empresa, ¿no? Entonces es muy importante que se tome en cuenta. Es bien cierto e indudable que en la misma dinámica ya de la implementación del proyecto puede ser que hayan algunas adecuaciones a la estructura inicial que se ha hecho, pero estas no pueden diferir mucho porque ya se estaría teniendo una organización base y que según probablemente algunas adecuaciones o imprevistos o modificaciones que surjan en el mercado o aspectos tecnológicos, pues haga que se tengan que hacer algunos ajustes, pero estos deberán ser mínimos de manera que el efecto, ya sea sobre la inversión o sobre los gastos, pues sea mínimo, no tenga un gran efecto sobre el proyecto, sobre la empresa, sobre la institución y sobre todo no tenga un efecto radical sobre la generación
de utilidades y de rentabilidad del proyecto y de la inversión, ¿no? Un otro aspecto que también deberá ser tomado en cuenta al momento de ir elaborando la estructura organizacional es ver las características de cada puesto funcional, por lo menos la estructura principal que va a haber en la organización. De hecho, esto permite que se cuantifique, por un lado, los costos administrativos del proyecto, pero también va a tener un efecto muy importante en identificar qué partes de esa estructura podrían ser terciarizadas. Esto en función a el efecto de los gastos que puedan tener sobre sobre el mismo proyecto, ¿no? Entonces, el tener esta visión nos va a permitir a nosotros tener claridad de cómo podemos hacer más eficiente el funcionamiento de la empresa, reduciendo los gastos. Algo que mencionaba hace unos minutos es que es muy común hoy en día que muchos aspectos, tanto administrativos como tanto de producción, sean terciarizados o se generen encadenamientos bajo acuerdos tipo joint venture con otras empresas que garanticen productos de alta calidad, pero que no necesariamente signifique ampliar el tamaño de la organización, ¿no? Y esto hay que considerar, ¿por qué? Porque al ver la parte de la estructura organizacional nos vamos a dar cuenta que en función ya sea al tamaño, a la estructura, a las características, pues sí o sí va a tener un efecto sobre las inversiones y sobre los costos de la operación. Pero sí también va a tener un efecto de eficiencia en la operación misma de las relaciones que se generen de la empresa en el momento que están operando, ya sea a través de asociaciones que se hagan, por ejemplo, con empresas que entreguen productos semi-terminados, o sea, que lleguen como una especie de insumo, ya no como una materia prima propia, que haga que por efecto, por decirles, de tener menor cantidad de trabajadores, signifique un ahorro en lo que vendrían a ser las obligaciones laborales de corto y largo plazo, como seguro o jubilaciones, previsiones, etc. O asociaciones hacia adelante o empresas distribuidoras, de manera que no haya necesidad de que la empresa misma ponga un lugar de venta, sino que tenga un asociado que haga esto y que le permita ser más eficiente. También este diseño puede permitir diferentes aspectos relacionados con el uso de las tecnologías que vayan a ser incorporadas en la producción, ¿no es cierto? Si la empresa va a hacer todo el proceso productivo, tiene que evaluar que cada uno de esos procesos realmente sean lo más eficientes en términos de gasto y de generación del bien o servicio, de manera que, por decirles, eh, se haga una menor inversión en cuanto a equipamiento, en cuanto a la estructura tecnológica de trabajo, y eso puede repercutir también en cuanto a la estructura o a la tecnología productiva en un uso más intensivo, por ejemplo, de automatización que de recursos humanos, lo que puede llevar a tener economías de escala, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense que el hacer todo este estudio va a sí o sí tener un fuerte efecto económico y financiero
sobre la empresa y va a tener obviamente un efecto sobre la rentabilidad de la empresa, ¿no? Entonces, para ir un poco resumiendo este aspecto que tiene que ver con las variables organizacionales y el efecto económico que van a tener, es muy importante que el evaluador de proyectos pues haga una, como se mencionaba, una simulación de cómo debería ser la estructura organizacional administrativa ideal de la empresa, ¿no? De manera que no se deje nada de manera aleatoria o que se reduzca al mínimo la posibilidad de incurrir en gastos por contrataciones de personal en exceso, o lo que sería terrible también, el realizar subcontrataciones y no tener el personal necesario, porque puede ser también, la idea no es reducir tanto el tamaño de la estructura organizacional, que al final nos veamos obligados en el mediano y largo plazo a hacer una serie de nuevas contrataciones que van a aumentar los gastos, ni aumentar tanto, sino es tratar de buscar ese término intermedio que sea el más eficiente y que nos permita tener un mejor rendimiento sobre lo que se va a hacer, ¿no? En este aspecto, entonces, la recomendación es que se tomen algunos aspectos también ya para ir viendo que también va a funcionar la organización, y ahí se recomiendan 4 factores que deberían ser tomados en cuenta a partir de todas las consideraciones que se han venido haciendo previas, ¿no? El primero, que tiene que ver con la participación de unidades externas al proyecto, es decir, todo lo vamos a hacer nosotros o vamos a subcontratar o hacer un outsourcing de algunas partes. Dos, en función a los objetivos que tenemos, ¿cuál va a ser el tamaño de la estructura organizativa ideal? Tres, ¿qué tecnología administrativa vamos a utilizar? O sea, ¿cómo nos vamos a organizar? ¿Vamos a tener una estructura piramidal, centralizada, descentralizada? ¿Vamos a tener una administración semiautónoma? Y finalmente, definir claramente las complejidades en cuanto a las tareas administrativas que se van a realizar, es decir, aterrizar bien sobre todo en las líneas funcionales principales de la empresa, de la organización, de manera que tengamos claridad nosotros en qué vamos a invertir directamente, cuáles van a ser gastos administrativos, cómo vamos a hacer más eficiente esto y cómo podemos tener una cadena de mando y de comunicación lo más eficientemente posible que evite cuellos de botella, ¿no? Entonces, todo esto va a tener sin duda alguna efectos sobre las invenciones, sobre el tamaño de operaciones, sobre las mismas obras, edificios y gastos que se tengan que hacer, lo que haría que la empresa pues sea definitivamente mucho más eficiente en cuanto al trabajo que viene y que debe desarrollar, ¿no? Entonces, el tomar en cuenta todos estos aspectos, pues va a hacer que nosotros definamos mejor el funcionamiento de la empresa, va a hacer que tengamos un menor gasto innecesario y va a hacer que nuestras inversiones sean mucho más eficientes, ¿no? Entonces, de hecho, estaremos haciendo que la empresa funcione mejor, que tenga mejores relaciones, no solo al interior, sino al exterior de la empresa, y que esto va a repercutir, sin duda alguna, en mejorar los flujos de efectivo, los cash flows del mismo proyecto, ¿no?
En cuanto a lo que se refiere a los outsourcings, algo que como información es muy importante que deberá ser tomada en cuenta por el evaluador, es que al momento de tener relacionamiento con entidades externas, pues deberá evaluar siempre y cuando decida que algunas funciones sean hechas por terceros asociados, o sea, que le vendan servicios a la empresa, pues deberá considerar cualquiera de estas dos opciones de relacionamiento. Uno, en que esta división esté relacionada en función a actividades concretas, es decir, mi relación con los proveedores la voy a hacer directa, yo voy a asumir todo, o voy a tener un tercero que me maneje todo esto, o van a ser los mismos proveedores asociados quienes me van a vender un producto. Es lo mismo con el tema de los clientes, ¿no? O sea, yo los voy a atender directamente o voy a contratar a alguien que los atienda o va a ser una empresa tercera que se encargue de todo esto y yo solo le entrego el producto y ellos se encargan de todo y no hay ninguna relación, diremos, directa conmigo más allá de un contrato de joint venture, de apoyo y de riesgo compartido que nos beneficia a ambos, ¿no? Y por el otro lado, algunos aspectos que tienen que ver con la forma de organización interna que vamos a tener, si va a haber un proceso de descentralización donde si bien una parte estaremos terciarizando, no será todo, pues habrá una parte de nuestra empresa que estará tan ligada a esta que formará parte de la estructura organizativa y realizará labores de coordinación, fiscalización y que permitirá que estos trabajos se desarrollen, ¿no? Entonces, ese es un aspecto que deberá ser tomado en cuenta como parte de la estrategia y de la política para realizar el proceso digamos, delimitación de la estructura organizacional, aspectos que no pueden ser descuidados ni pueden ser dejados eh, al margen, ¿no? De hecho, algo que también hay que ver al momento de hacer este proceso es ver los niveles de complejidad que van a tener las diferentes actividades y tareas dentro de la empresa, que tienen que ver directamente con el tamaño de la empresa, ¿no? Eh, mm, hay empresas muy grandes que funcionan muy bien con una unidad centralizada, como que hay otras empresas de igual tamaño o menor tamaño que funcionan mejor con una administración descentralizada. Y esto es que tiene que estar mucho en función del tipo de actividad y trabajo que se realice, ¿no? Y algo muy importante que se debe tomar en cuenta, esto ya para terminar, si bien al momento de hacer y elaborar el proyecto, evaluar el proyecto, eh, debemos pensar en una estructura que permita desde lo administrativo y organizativo lograr los objetivos de la empresa, o sea, generar los productos, vender los productos, generar beneficios o eh, garantizar la sostenibilidad de un producto, de un servicio. Y tenemos que también estar conscientes y el evaluador debe tener la capacidad de que esta estructura que se piense deberá tener un cierto grado de flexibilidad en el entendido de que lo que nosotros estamos haciendo es un trabajo previo al funcionamiento mismo de la empresa, que cuanto más detallado sea nos va a permitir predecir mejor o presupuestar mejor o si quieren proyectar mejor los posibles gastos relacionados con las operaciones, pero debemos entender que este es un paso ex ante,
¿no es cierto? Una vez que se realicen las inversiones y el proyecto empiece a operar, no nos olvidemos que al momento de entrar en el mercado, el mismo mercado puede exigir algunas adecuaciones, modificaciones que pueden ser inmediatas o en el mediano o largo plazo. Y este aspecto también debe ser considerado con algún grado de flexibilidad en la estructura misma y sobre todo en la valoración de la remuneración que va a venir en términos financieros ya de dinero para sostener esa estructura organizacional, ¿no? Entonces, fíjense estas últimas reflexiones, estaríamos terminando esta parte, este tercer capítulo que tiene que ver con los procesos relacionados con el estudio de mercado y algunos aspectos jurídicos, legales y administrativos que van a influir definitivamente ya en la puesta en marcha de la empresa misma y sobre todo en la consideración de los flujos de efectivo que al final nosotros tenemos que hacer una evaluación económica y financiera considerando todos estos elementos para ver si el proyecto es o no es factible. En otras palabras, ¿va a ser sostenible o va a ser rentable? Sostenible si estamos hablando de un proyecto social y rentable si estamos hablando de un proyecto privado, ¿no?